Así que el aceite tiene todas estas multiplicidades de usos en la Biblia. Él dice, cuando ese miembro llega a los ancianos, tú debes orar por ellos, pero luego anunciarlos. En otras palabras, que la Iglesia ministre a ellos en el punto de su necesidad. Poner aceite en ellos. Tenemos miembros que han llevado a la gente al hospital que no pudieron ir a ellos mismos, así que oraron por ellos, pero luego abrieron su puerta del coche y lo llevaron al aceite de curación al llevarlos a un médico. Luego tenemos a gente que se reúne con gente que está herida para proporcionar consejo y confort. O tenemos a un grupo cuando alguien pierde a alguien en cuidado y confort, para encargarles a través de su pérdida de un querido. Todos esos son formas bíblicas de expresar el aceite, o el confort, o la ayuda, o el refresco de la ministra. Por eso, tú estar en la iglesia local no es solo para ti, es tú también ser un proveedor de aceite para alguien que necesita aceite en él, alguien que necesita alivio, refresco o asistencia. Todos aquí deberían ayudar a alguien a algún momento, debido al hecho de que se han vuelto ansiosos, porque un día vas a necesitar a alguien para que te agreda cuando la vida se ha pasado por ti. Así que es absolutamente crítico, dice, que los ancianos dejen de hacer seguro que haya ministerio que vaya a las personas. La iglesia no es solo un sermón, no es solo una canción. Es supuestamente un lugar de ministerio. Por eso pedimos a cada miembro de ser un proveedor de aceite, lo que sea, si es físico o emocional o circunstancial. Así que él dice, cuando tú no puedes manejarlo tú mismo, ven a la iglesia, el aceite, y lo haces en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la oración del reino, estamos hablando de la autoridad del cielo. El nombre significa según el carácter, los atributos y la autoridad de Jesucristo. Lo haces en el nombre de Jesús, porque Él es el que oca la respuesta a la oración. Verso 15 es restaura. Restar algo es revertirlo a su origen. Cuando algo se rompe, lo restauras. Tratas de revertirlo a su origen. Dios es un Dios que restaura. En las lejanas de la vida, Él hace una promesa asombrosa. Él dice, Dios lo restaurará. Ahora déjame aclarar. Sabemos que todos los que se enferman físicamente no siempre se encuentran bien. O pueden estar parcialmente bien, o pueden estar un poco mejor. Sabemos que la salud perfecta no siempre se restaura en cada situación. Sabemos que a veces lo es, pero no siempre. También sabemos que en la Biblia la gente se enfermó, quienes estaban en la voluntad de Dios. Job estaba en la voluntad de Dios cuando se enfermó. Toda la enfermedad física no es por culpa de un pecado personal. Cuando te cagas en un col, no significa que te has pecado. Ahora, puede ser, pero no necesariamente significa eso. Sí, tenemos un ambiente que ha sido afectado por el pecado, pero toda la enfermedad no es por culpa de un pecado personal. A menudo desilusionamiento se crea cuando las paredes hacen promesas que Dios no hace, porque entonces parece que Dios ha fallado. El palabra enfermo es ansioso. No puedes levantarte mientras lees para un cambio en la circunstancia, es que se elimina el temor. Mientras esperas tiene que hacer, sí, a veces Dios te lleva fuera, pero otras veces Él camina con ti a través, otras veces Él camina a tu lado. Él te restaura emocionalmente, incluso si estás esperando que Él te restaure circunstancialmente o físicamente. A veces Él lo hace ambos. Pero el restaurar aquí es eliminar la lejanidad mientras todavía confías en Él por la solución. Él dice en eso que Él te puede garantizar. Él está garantizando en ese caso. Él se restaurará. Él va a recuperar tu salida y salida que se ha ido y se ha llegado de vuelta. Él dice, la oración de la fe que cree en Dios, que actúa como si Dios estuviera diciendo la verdad. Me recuerda a la historia de estos que oraban por la lluvia. Ellos oraban por la lluvia porque estaba seco. Oraban por la lluvia y no llovía. Y cuando le pedían un llanto, no llovía, no llovía. Así que eso le decepcionó a Dios. Un pequeño niño salió unos días después a la ciudad y le pedía un llanto. Dios, tú controlas los cielos
y yo creo que puedes que ellos lluevan. Él solo estuvo ahí. Dios, sé que puedes hacer que lloviera. De repente, el cielo se volvió nevado. Un poco más tarde, empezó a llover. Todos estos adultos estaban a la espera de que llueva. No llueve. Este pequeño niño viene a la espera de que llueva. Llueve. ¿Cuál era la diferencia entre todos los adultos y el pequeño? El pequeño trajo un anhelo. El pequeño no estaba solo hablando. Lo esperaba. Lo esperaba. La oración de la fe es una oración que actúa como si creyera que Dios podría hacer algo. No es solo hablar en el aire. Sabe a quién le estás hablando y sabe su capacidad de sacar lo que le has pedido. Y lo que sea la cosa apropiada para hacer, porque crees que estás dispuesto a hacerlo. Él dice, la oración de la fe curará al enfermo, eliminará la lejanidad, y el Señor lo elevará. Y si ha cometido pecados, porque tal vez no lo hubiera hecho, pero si lo hubiera hecho, los perdonarán. ¿Por qué leemos a uno a otro? Que nuestras circunstancias han cambiado y si es necesario que el pecado se haya tratado, porque el pecado puede hacerte enfermo. Toda enfermedad no es por el pecado, para que puedas recuperarte del mal, porque si no te dispones a lidiar con el mal, tendrás que quedarte mal o temprano, o derrotado, o lo que sea, porque no te dispones a abordar el mal, no te dispones a repetir, pero dice, si lo lidias espiritualmente tu mal es perdido. Confesad, pues, vuestros pecados unos a otros. Él dice en el versículo 16, reconoce el pecado que ha creado el cansancio, por el cual necesitas arrepentirte ante la persona adecuada, ¿es? Porque a algunas personas no les puedes contar cosas tan bien. ¿De acuerdo? Sería por toda la ciudad. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabes quién es el otro cuando necesitas ayuda de la desesperanza y necesitas victoria sobre el pecado, pero necesitas a otro? ¿Quién es el otro? No puede ser solo cualquier y todo el mundo. En realidad te lo dice. Él dice, confía en uno al otro, y luego dice, y preste por uno al otro. Así que solo confías en alguien que te va a prestar la prayer, no te hables. Si no son una oración, si no son alguien que se va a enrojar alrededor de ustedes, vienen junto a ustedes, piden por ustedes, caminan con ustedes espiritualmente, todo lo que quieren es gospel, noticias y información. Eso no es a quien se le habla a oraciones, porque esto es sobre oración. Esto es sobre llevarte al cielo, no solo tratando de poner cosas en la tierra, así que el confesarse es para orar. Él dice que podrías ser curado, que podrías ser entregado de o por lo que sea que se pase en tu vida. El palabra sí ha cometido en el griego es el perfecto tenso. El perfecto tenso significa pasar la acción con resultados abiertos. Lo que significa es que si ha cometido un pecado que sigue cometiendo. En otras palabras, es un hábito de pecado que no han rompido. Es un patrón que empezaron y no pudieron parar. Así que necesitan ser entregados, curados, entregados de esto. Así que ustedes, obtienen ayuda de gente que va a orar y llegar a Dios con ustedes y para ustedes. Ahora, Él hace un resumen. Quédense conmigo aquí, en el verso 17. El verso 16. La oración efectiva de un hombre justo puede cumplir mucho. La oración efectiva. La palabra allí significa energizado. ¿Recuerdas el energizador de Bonnie? La oración energizada. Así que esto no es, Señor, bendice este alimento a mi cuerpo, aliméntalo. En el nombre de Jesús. Amén. Él no está hablando de gracia, porque no se necesita energía para decir gracia. Dices gracias por costumbre. De hecho, hemos dicho la misma gracia durante tanto tiempo que tu mente ni siquiera necesita estar en marcha cuando tu boca la dice. Porque serán las mismas palabras, porque van a ser las mismas palabras. Mira, gracias por este alimento que estoy a punto de recibir. Me lo ofrezco a mi cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Bam. Eso no es una oración energizada. De hecho, cuando oramos esa oración,
Ni siquiera nos importa si Dios está escuchando. Queremos llegar al alimento antes de que se enfríe. Eso no es una oración energizada. Una oración energizada es una oración enfocada. Es una oración que está centrada en Dios. Debe ser acompañado por la justicia, la oración efectiva de un hombre justo, una persona que vive para placer a Dios. Nadie es perfecto, pero puede ser justo. Es decir, estás viviendo para placer a Dios. La oración energizada, enfocada y efectiva puede cumplir mucho, un montón. Recuerdo hace algunos años tuvimos a la hija de uno de nuestros miembros que murió de cáncer. Las cosas parecen desesperadas. El pastor Hawkins y yo fuimos al hospital. Nunca olvidaré esto. Fuimos al hospital y tenemos padres que se sienten desesperados en una situación desesperada y fuimos allí a orar. Quiero decir, era inútil y nunca olvidaré lo que hicimos. Trabajamos todo el día aquí en la oficina, íbamos vestidos con traje y corbata, nos subimos juntos al auto y nos dirigimos al hospital. Miramos al niño. Cuando vimos la situación desesperada, él y yo hicimos esto. Nos desabrochamos las chaquetas y nos quitamos el abrigo. Unbutonamos nuestras vestas y sacamos nuestra camisa. Desconectamos nuestra cinta y sacamos nuestra cinta. Abrimos el botón superior de nuestras camisas y nos pusimos en el suelo, porque esto no era. Ahora me pongo a dormir, leo el Señor, mi alma lo guardará. Si muero antes de que me despierto, leo el Señor, mi alma lo tomará. No, necesitamos algo efectivo. Esta era una situación desesperada y nunca lo olvidemos, sacamos todo nuestro material, bajamos al piso y dijimos, Dios, necesitamos que vengas ahora e intervenas en esta situación. ¿Por qué? Porque esto es un sufrimiento serio, una enfermedad grave, y esto no es un negocio normal, como siempre, por algún motivo sobrenatural. Las cosas se volvieron en la vida de esa chica y el cáncer se disipó. No fue así porque tuvimos algo especial. Todo lo que hicimos fue ir a Dios en serio. El foco de nuestros corazones estaba en marcha. Él dice en el versículo 17 y 18, Elijah fue un hombre con una naturaleza como nuestra. En traducción, no era de cripta. De acuerdo, no era un superprofeta. Era un individuo de sangre y sangre común. No tenía nada de único sobre cualquier otro ser humano que haya sido creado. Fue un hombre con una naturaleza de luz. Así que lo que esté listo para decir sobre Elías es verdad sobre ti, porque es igual a ti. Es solo un hombre. Eso es todo lo que es. Dice, sin embargo, este hombre ordinario era un profeta. Dice, le oró, noté el verbo, con ansiedad. No estaba siendo casual. Le oró con ansiedad que no lluviara y no llueve en la tierra por 3 años y 6 meses. Es 3,5 años. Luego le levantó la mano y le pidió de nuevo, en el versículo 17, y el cielo llenó de lluvia, y la tierra produjo sus frutas. Así que, miren esto ahora. Él le levantó la mano y le cerró el cielo cuando vino el regreso. 3,5 años después, él oró de nuevo, y él abrió el cielo. El cielo no se cerró, y se abrió a su propio gusto. Dice que oró y se cerró. Oró y se abrió. Así que volvamos a ver lo que realmente sucedió en el capítulo 18 de I Kings, porque es ahí que este evento se realizó. Así que si volvemos a I Kings, capítulo 18, descubriremos algunas cosas sobre su oración que deberían afectar nuestra oración, para que veamos mucho más del cielo entrando en nuestra historia que lo que actualmente vemos como creyentes en el capítulo 18. Él oró al principio en el versículo 36, pero luego vine al versículo 41. Y Elijah dijo a Ahab, vete, come y beba, porque hay el sonido de la rueda de una dura ducha. Él dice, oigo un tormento en el camino. Ahora déjame empezar. ¿Por qué le pidió esto? ¿Qué hizo que le pidiera esto? En primer lugar, mira en el capítulo 17, versículo 1. Ahora, Elisha el Tishbite, que era de los habitantes de Gilead, dijo a Ahab,
Como el Señor, el Dios de Israel, vive ante el que yo estoy, seguramente no habrá nubes ni lluvias estos años, excepto en mi palabra. Ahora lee el capítulo 18, versículo 1. Ahora sucedió después de muchos días que la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciendo, «Ve y muestre a Ahab, y yo enviaré lluvia en la cara de la tierra». En el capítulo 17, versículo 1, Dios dijo que no va a llover. En el capítulo 18, versículo 1, Dios dijo que va a llover. ¿Por qué necesitas saber eso? Porque Elías no solo hizo esto. Él estaba orando basado en lo que Dios dijo. Dios dijo que no va a llover. Dios dijo que va a llover. Entonces, él oró. Mira esto, basado en la palabra de Dios. Así que la primera cosa que necesitas saber es que necesitas orar con tu Biblia abierta. Necesitas orar, dice, Dios, dijiste esto, déjame mostrarte, en caso de que te hayas olvidado. Dios, dijiste esto, y te estoy manteniendo a tu palabra. Tú dijiste esto, yo creo esto, así que voy a orar esto. La Biblia está llena de oraciones que deberías orar. Cuando estás luchando, hay el Salmo 42. Tú oras el Salmo 42. Cuando estás repitiendo, hay el Salmo 51. Tú oras el Salmo 51. Cuando estás asustado, hay el Salmo 34. Tú oras el Salmo 34. Y el hombre se fue a comer y beber, pero Eliyahu se fue a la cima de Mount Carmel y se cruzó en la tierra. ¿Alguien dice cruzarse? Se cruzó en la tierra y puso su cara entre sus pies. Oh, bien, bien. Va a Mount Carmel y dice que se cruzó, puso su cabello entre sus pies, una vez más. Él subió a Mount Carmel, se deslizó y puso su cabello entre sus pies. ¿Qué es lo que se desliza y el cabello entre tus pies? Bueno, en los días bíblicos, cuando las mujeres tenían bebés, no tenían la sofisticación. Así que la forma normal para que una mujer judía tuviera un bebé era deslizarse, ponerse la cabeza abajo y empujar, 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 hasta que ese bebé saliera. Así que tomó la postura de una mujer pregna que estaba en el trabajo. La Biblia lo llama a la trabaja. Estaba en el trabajo y dijo, necesito un poco de lluvia, quiero un poco de lluvia, voy a empujar y empujar y empujar hasta que obtenga un poco de lluvia. Oh, ¿sabes lo que Dios quiere que hagas? Quiere que te crezcas su voluntad desde el cielo en la historia, llamándolo abajo, dibujándolo abajo, empujándolo abajo, hasta que ese bebé de la entrega, ese bebé de la curación, esa bebé de la victoria, viene a la vuelta. Esto es la oración serio. Esto no es la oración casual. Esto es llorar. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que trabajar tan duro? Porque Satanás está intentando bloquear tu oración de llegar a la línea. Está poniendo el estático en la línea. Ya ahí arriba, si tienes televisión directa, ya tienen los programas. De no terminó aún, porque miren lo que dice. Dice, le dijo a su servidor, vete ahora y mire hacia el mar. Entonces, él fue y miró y dijo, no hay nada, le dijo. Servidor, vete al mar y mire por la tormenta. El servidor salió y dijo, oh, Elías, hay una tormenta aquí. Pero, esperen un minuto, acabamos de leer. Elías escuchó los sonidos de una tormenta. Es por eso que tienes que estar en contacto con Dios. Entonces, escuchas cosas antes de que veas cosas. Porque la fe no es lo que ves. La fe viene. La fe es lo que no ves. Pero si puedes escuchar la voz del Espíritu Santo, si puedes escuchar la voz de Dios, puedes escuchar cosas antes de que veas cosas. Porque alguien aquí puede testificar. Dios me dijo antes de que lo viera. Entonces, le dijo a su servidor, le dijo al servidor que regresara 7 veces. Él dice, quiero que regreses 7 veces en el versículo 43. En la Biblia es el número de completión. Dios solo tiene 3 respuestas. Sí, no o espera. Si no le hubiera dicho sí y no le hubiera dicho no, eso significa esperar. Entonces, ¿qué haces mientras esperas? Te pides hasta que te dé un sí o un no. Te pides a la completación. Cuando salió por la 7ª vez, dijo, saliendo del mar como del tamaño del puño de un hombre.
¿sabes lo pequeña que es esa nube? Dijo, acabo de ver una pequeña nube, no veo una tormenta, solo veo una pequeña nube del tamaño de un puño. Elías dijo después de la 7ª vez, y vio la nube, Acab, prepara tu carro, versículo 44, y baja para que el aguacero no te detenga. No le dejó ver una ducha, le dejó ver una nube. De eso significa que la comida, a veces Dios te da un apetito, no está listo para servirte toda la comida. Solo te da algo para que sepas lo que tienes que esperar. Entonces dice, solo tenemos un piso, pero hay una bañera. Así que mira esto. Ahora, él dice a Ahab, entra en tu carro y va, porque esta tormenta se va a preparar para que se rompa, entonces entra en tu carro y va. Eso significa que un perro está puesto a llevar el charrete. Así que él se pone en un perro. Tiene que ir 15 miles de donde está a Jezreel. Así que Ahab se pone allí y está conduciendo su perro. Pero no quiero que te pierdas el final del versículo 46. Entonces la mano del Señor estaba en Elijah, y él se levantó de sus huesos y salió a Ahab a Jezreel. No lo hiciste. Ahab está en un perro. Ahab está conduciendo un perro. Elijah se le pide su ropa, lo ataca y lo apaga. Lo apaga y le lleva un perro a Jezreel. Creo que Isaías lo dijo de esta manera. Ellos que esperan al Señor tendrán nueva fuerza. Se levantarán con alas como agujeros. Se correrán y no se asustarán. Se caminarán y no creerán. Alguien aquí debería estar dispuesto a orar. Alguien aquí debería estar dispuesto a orar al Dios. Alguien debería estar dispuesto a tocar el cielo, porque la oración fervente y efectiva de un hombre justo es suficiente. Abel es Moy.